¿qué sucede cuando el alma abandona el cuerpo? ¿Es un simple tránsito hacia lo desconocido o un profundo viaje de transformación simbólica? Carl Jung, pionero de la psicología profunda, exploró estos enigmas del alma, relacionándolos con arquetipos, sueños y mitos universales. Prepárate para sumergirte en el viaje simbólico del alma en los días que siguen a la muerte, según la visión de Jung. La muerte, desde la perspectiva de Jung, trasciende la simple cesación biológica. Es un pasaje hacia una dimensión psíquica, un proceso que inicia una metamorfosis en la que el alma abandona las limitaciones del cuerpo físico y se adentra en los vastos dominios del inconsciente colectivo. Este concepto, que encuentra ecos en culturas y tradiciones a lo largo de la historia, permite una comprensión más simbólica y menos materialista de lo que implica morir. En muchas mitologías, la muerte es vista como un retorno a la matriz original. Los antiguos egipcios, por ejemplo, consideraban el acto de morir como un viaje por el río de la Duat, donde el alma atravesaba etapas de prueba y purificación. De manera similar, en la tradición hindú, el ciclo de vida y muerte se comprende a través del samsara, el constante renacimiento que culmina en la liberación, moksha. Jung conecta estas narrativas con su visión de la muerte como un proceso de individuación que no concluye con la vida, sino que se prolonga en otra forma. La metamorfosis del alma implica una disolución de la identidad individual, el yo, que está profundamente arraigado en el mundo material. En términos psicológicos, la muerte puede entenderse como el momento en el que el ego pierde su predominancia y da paso al self, esa instancia superior de integración. Jung veía la muerte como la oportunidad última de reconciliación entre los opuestos que definen la vida, consciente e inconsciente, luz y sombra, vida y muerte. Este tránsito no ocurre en un vacío. Según Jung, la psique colectiva resuena en el momento de la muerte. Las emociones, sueños y símbolos generados en este proceso tienen un profundo impacto en los vivos. Por ejemplo, es común que quienes sobreviven sientan fenómenos psíquicos extraordinarios, como sueños compartidos o sensaciones de presencia del fallecido. Estos no son simples ilusiones, sino expresiones de cómo el inconsciente colectivo reacciona a la pérdida y a la transformación de un individuo. Desde una perspectiva psicológica, la muerte también puede ser vista como una oportunidad de crecimiento para quienes la experimentan indirectamente. Jung argumentaba que enfrentarse a la muerte de otro obliga a una confrontación con nuestra propia mortalidad, abriendo puertas al análisis de nuestras vidas y la relación con lo eterno. De esta forma, el impacto de la muerte no solo se limita al alma del fallecido, sino que reverbera a través de las vidas conectadas a él. En el simbolismo alquímico, al que Jung recurría frecuentemente, la muerte está representada por la nigredo, la primera etapa del proceso alquímico en la que la materia es disuelta y purificada. Esta etapa no es un final, sino un preludio necesario para la eventual creación del oro filosófico, símbolo de la totalidad. Para Jung, esta analogía alquímica refleja el papel de la muerte en el ciclo eterno de destrucción y renacimiento. Con esta perspectiva, la muerte no debe ser temida como un vacío o un final absoluto. Es una transición hacia lo desconocido, una oportunidad para la expansión y la integración con dimensiones más amplias de la existencia. Este cambio de paradigma no elimina el dolor que acompaña a la muerte, pero le da un propósito y un significado profundo. Así, Jung nos invita a repensar nuestra relación con la mortalidad, no como una ruptura, sino como una transformación esencial en el ciclo de la vida. Los primeros 3 días después de la muerte, según Jung, representan una fase crucial de transición para el alma. Este período comienza a despojarse de los apegos terrenales y a enfrentar una realidad completamente nueva. En este intervalo, el alma aún conserva rastros de su identidad y recuerdos, pero comienza a sumergirse en una experiencia psíquica completamente diferente, marcada por imágenes simbólicas y arquetípicas. Durante estos primeros días, el alma podría experimentar un estado de confusión o desorientación. Este fenómeno tiene resonancias en múltiples tradiciones espirituales. En el bardo todol tibetano,
se describe un período inicial tras la muerte donde el alma no está plenamente consciente de su separación del cuerpo físico. Este texto sagrado explica que, en estos momentos, las proyecciones de la mente pueden ser intensamente vívidas, tomando la forma de paisajes, figuras o luces. Jung interpretaría estas experiencias como manifestaciones del inconsciente, una etapa en la que las imágenes internas se vuelven palpables debido a la ausencia de las distracciones del mundo material. Psicológicamente, este estado puede entenderse como una primera etapa de disolución del ego. A lo largo de la vida, el ego actúa como un mediador entre el mundo exterior y el interior, protegiendo la identidad del individuo y ayudándolo a navegar las demandas del entorno. Sin embargo, tras la muerte, el ego pierde su función central, permitiendo que otras partes de la psique emerjan. Esto incluye tanto aspectos conscientes reprimidos como elementos del inconsciente colectivo que comienzan a manifestarse. Jung argumentaba que esta etapa inicial puede estar llena de simbolismos relacionados con la transición y el renacimiento. Por ejemplo, las experiencias de túneles, luces o la sensación de flotar suelen interpretarse como símbolos arquetípicos de un viaje hacia una nueva dimensión de existencia. Estos símbolos no son exclusivos de una cultura o religión. Por el contrario, son universales y aparecen en relatos de experiencias cercanas a la muerte, en mitologías y en los sueños de personas en estados liminares. Además, los rituales realizados por los vivos durante este período tienen un profundo impacto en el alma en transición. Jung enfatizaba que los rituales funerarios no solo son actos de consuelo para los sobrevivientes, sino que también tienen un poder simbólico que ayuda a la psique del fallecido a aceptar su nuevo estado. Por ejemplo, el encendido de velas, la recitación de oraciones o los cánticos colectivos actúan como símbolos de guía y protección. Estas prácticas rituales pueden interpretarse como expresiones del inconsciente colectivo, diseñadas para ayudar tanto al alma como a los vivos a enfrentar este momento de cambio. El aspecto simbólico también es importante en las relaciones familiares. Jung observó que, durante los días posteriores a la muerte, los vivos suelen experimentar fenómenos psicológicos intensos, como sueños en los que aparece el fallecido, sensaciones de su presencia o incluso sincronicidades, eventos significativos que parecen conectados con la persona fallecida. Estas experiencias son comunes y no deben considerarse meras coincidencias. Jung creía que el inconsciente colectivo trabaja en estos momentos para unir lo visible con lo invisible, creando un puente entre los mundos físico y espiritual. En este proceso, los arquetipos comienzan a emerger de manera más clara para el alma. Figuras como el psicopompo, guía de almas, o incluso imágenes de lugares que simbolizan el tránsito, como un río o un barco, pueden aparecer en este estado. Estas imágenes no son solo producciones de la mente individual, sino expresiones universales de la psique colectiva que ayudan a dar sentido al proceso de transformación. En resumen, los primeros 3 días después de la muerte constituyen una fase de ajuste y preparación para el alma. Este tiempo, lleno de símbolos y experiencias arquetípicas, permite a la psique iniciar el proceso de separación del ego y la conexión con dimensiones más profundas del inconsciente colectivo. Los rituales, las visiones y las experiencias simbólicas tanto del alma como de los vivos actúan como herramientas de transición, facilitando este momento crucial de transformación. En el marco de los primeros 9 días tras la muerte, Jung sostiene que los arquetipos son fundamentales para guiar y estructurar la experiencia del alma. Estas imágenes primordiales, que habitan en el inconsciente colectivo, emergen para ofrecer orientación en un momento de profunda transformación. Los arquetipos no son invenciones individuales ni productos culturales, sino patrones universales que representan los temas y desafíos más profundos de la experiencia humana. El arquetipo más relevante en este contexto es el del psicopompo. En múltiples tradiciones, este guía espiritual aparece para asistir al alma en su transición hacia el más allá. En la mitología griega, Hermes cumplía esta función al acompañar a las almas al Hades. En el antiguo Egipto, Anubis desempeñaba un papel similar al llevar a los fallecidos ante la balanza de Maat.
Jung considera estas figuras como manifestaciones del inconsciente colectivo, diseñadas para ayudar a la psique a navegar un territorio desconocido y lleno de incertidumbre. Otro arquetipo crucial es el del anciano sabio o el Padre Divino. Este representa la sabiduría y la protección que el alma busca al enfrentar lo desconocido. Su aparición puede adoptar diversas formas, dependiendo de la cultura o las creencias individuales. Por ejemplo, puede manifestarse como un guía espiritual, un maestro o una figura paternal que simboliza la estabilidad y el conocimiento. En este viaje, los arquetipos actúan no solo como guías, sino también como reflejos de los estados internos del alma. La figura del héroe, por ejemplo, puede emerger como una representación de la lucha del alma para liberarse de las cadenas de su existencia pasada y avanzar hacia un nuevo estado de ser. Este arquetipo, presente en mitos como el de Gilgamesh o Hércules, simboliza el coraje necesario para enfrentar los desafíos de la muerte y la transformación. La interacción con los arquetipos en este momento no es pasiva. Según Jung, el alma se enfrenta activamente a estas imágenes y su capacidad para integrarlas determina en gran medida la calidad de su transición. Por ejemplo, un encuentro con el arquetipo de la sombra puede ser desafiante, ya que obliga al alma a confrontar aspectos reprimidos de sí misma. Sin embargo, esta confrontación es esencial para la purificación y el crecimiento psíquico. Además, Jung resalta que los arquetipos no actúan de manera aislada, sino en patrones o narrativas. Estas narrativas, que pueden aparecer como visiones o experiencias simbólicas, guían al alma a través de etapas específicas del proceso de transición. Por ejemplo, en muchas culturas se describe un viaje que incluye cruzar un río o ascender una montaña, símbolos arquetípicos de transformación y trascendencia. Finalmente, los arquetipos también tienen un impacto en los vivos. Las experiencias que los familiares y amigos del fallecido tienen durante este tiempo, como sueños o fenómenos sincronísticos, pueden interpretarse como manifestaciones de los mismos arquetipos. Esto refuerza la idea de que la muerte no solo afecta al individuo, sino que resuena en toda la red de relaciones que rodean al fallecido. En conclusión, los arquetipos son fundamentales en el proceso de transición del alma tras la muerte. Estos patrones universales proporcionan guía, significado y estructura en un momento de profunda transformación. Al interactuar con estos arquetipos, el alma no solo navega el territorio desconocido del más allá, sino que también se acerca a la integración y la totalidad psíquica. El simbolismo onírico juega un papel esencial en el viaje del alma tras la muerte. Para Jung, los sueños no son solo una ventana al inconsciente, sino un lenguaje universal de la psique. Durante el tránsito después de la muerte, este lenguaje simbólico se intensifica y se convierte en la principal herramienta de comunicación entre el alma y su nueva realidad psíquica. La psique, liberada de las limitaciones del cuerpo físico, se expresa mediante imágenes y símbolos cargados de significado, revelando las dinámicas internas que subyacen en el proceso de transformación. En este contexto, los símbolos oníricos actúan como guías y estructuras que ayudan al alma a orientarse en un territorio completamente nuevo. Imágenes recurrentes como túneles, puertas, ríos o puentes simbolizan el paso de un estado de existencia a otro. Estos arquetipos no son exclusivos de ninguna cultura específica, sino que emergen de manera universal como representaciones del viaje hacia lo desconocido. Por ejemplo, en las culturas occidentales se habla de túneles de luz, mientras que en las tradiciones orientales, los ríos o las montañas suelen simbolizar esta transición. Los símbolos también sirven para expresar los conflictos internos del alma. Durante los primeros días, es común que el alma experimente la aparición de imágenes que reflejan aspectos de su vida pasada, sus miedos o sus deseos no resueltos. Por ejemplo, una figura que bloquea el camino puede representar una barrera psíquica, mientras que la visión de un animal poderoso puede simbolizar la energía necesaria para superar ese obstáculo. Estos símbolos son tanto desafíos como oportunidades de crecimiento psíquico. Jung argumentaba que el simbolismo de la muerte está profundamente conectado con el proceso de individuación. En vida,
Este proceso implica integrar las partes conscientes e inconscientes de la psique para alcanzar un estado de totalidad. En la muerte, esta integración continúa, pero en un nivel más profundo. Los símbolos que aparecen durante este tiempo actúan como mapas que guían al alma hacia la unidad con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, el mandala, un símbolo universal de totalidad y equilibrio, puede aparecer en sueños o visiones, indicando que el alma se está acercando a un estado de armonía. Los símbolos también tienen una función terapéutica, no solo para el alma del fallecido, sino también para los vivos que lo rodean. Durante los primeros días después de la muerte, los seres queridos pueden experimentar sueños o visiones simbólicas relacionados con el fallecido. Estos sueños, que a menudo son interpretados como mensajes del más allá, tienen un profundo impacto psicológico y emocional. Jung creía que estos símbolos actúan como puentes entre el inconsciente colectivo del fallecido y los vivos, ayudando a ambos a procesar la transición. El simbolismo onírico también se relaciona con las prácticas rituales. Por ejemplo, en muchas culturas se cree que los rituales funerarios ayudan al alma a cruzar al otro lado. Estos rituales están llenos de símbolos que representan protección, guía y transformación. El fuego, por ejemplo, es un símbolo universal de purificación y renovación, mientras que el agua simboliza la transición y el renacimiento. Estos símbolos no son meras decoraciones, sino expresiones del inconsciente colectivo que ayudan tanto al alma como a los vivos a enfrentar el misterio de la muerte. Además, Jung observó que el simbolismo onírico de la muerte no se limita a los primeros días tras el fallecimiento. Incluso antes de morir, muchas personas experimentan sueños simbólicos que parecen preparar su psique para el viaje que se avecina. Estos sueños pueden incluir imágenes de partidas, despedidas o encuentros con figuras arquetípicas como el psicopompo. Estos símbolos no solo ayudan al individuo a aceptar su propia mortalidad, sino que también facilitan la transición al mundo psíquico. En última instancia, el simbolismo onírico en la muerte es una expresión de la conexión entre el individuo y el inconsciente colectivo. Los símbolos que emergen durante este tiempo no solo tienen un significado personal, sino que también reflejan los temas universales de transformación, renacimiento y totalidad. A través de estos símbolos, el alma encuentra orientación y consuelo, mientras que los vivos descubren un sentido de propósito y significado en medio de la pérdida. Este lenguaje simbólico, aunque misterioso, es una de las formas más poderosas en que la psique navega el viaje hacia lo desconocido. La purificación es un aspecto esencial del tránsito del alma después de la muerte. Jung veía este proceso como una confrontación inevitable con las sombras, esas partes reprimidas o ignoradas de la psique que emergen con fuerza durante los primeros días tras la muerte. Este enfrentamiento, aunque puede ser desafiante, es necesario para liberar al alma de las ataduras del ego y permitirle avanzar hacia un estado más integrado y trascendental. La sombra, un concepto central en la psicología junguiana, representa los aspectos oscuros y no reconocidos de la personalidad. En vida, estos aspectos suelen ser proyectados en los demás o relegados al inconsciente. Sin embargo, en el momento de la muerte, estas barreras se disuelven, obligando al alma a enfrentarse directamente con su sombra. Este encuentro no es un castigo, sino una oportunidad para reconciliarse con las partes más profundas de su ser. En el contexto de la muerte, la purificación puede tomar muchas formas. En términos simbólicos, puede manifestarse como un juicio o una prueba en la que el alma debe enfrentar sus acciones y decisiones pasadas. En la mitología egipcia, por ejemplo, el juicio de Osiris implica que el corazón del fallecido sea pesado en una balanza para determinar su pureza. Jung interpretaría este simbolismo como una representación del proceso psíquico en el que el alma evalúa y asimila las experiencias de su vida pasada. Además, la purificación puede incluir la liberación de apegos emocionales y materiales. Durante este proceso, el alma se desprende de las preocupaciones terrenales que la atan a su identidad pasada, permitiendo que emerja un sentido más amplio de sí misma. Este desprendimiento no es fácil
y a menudo está acompañado de simbolismos de lucha o dolor, como atravesar un desierto o pasar por el fuego. Estos símbolos reflejan la intensidad del proceso, pero también su propósito transformador. El encuentro con las sombras no solo implica confrontar lo negativo, sino también integrar lo que fue reprimido. Por ejemplo, talentos no desarrollados, deseos ocultos o aspectos positivos que fueron negados por las circunstancias de la vida pueden emerger durante este proceso. La purificación, entonces, no es solo una limpieza de lo negativo, sino también una recuperación de lo que se perdió. Este proceso refleja la alquimia junguiana, donde la materia prima es transformada en oro a través de etapas de disolución, purificación y renovación. Para facilitar este proceso, Jung enfatizaba la importancia de los símbolos y arquetipos que aparecen en este momento. Figuras como el psicopompo o el anciano sabio pueden actuar como guías que ayudan al alma a enfrentar sus sombras. Estos arquetipos ofrecen apoyo y orientación, proporcionando un marco simbólico para el proceso de purificación. Finalmente, la purificación tiene un impacto profundo no solo en el alma del fallecido, sino también en los vivos. Los rituales funerarios, que a menudo incluyen elementos de purificación simbólica como el fuego o el agua, actúan como una forma de apoyo colectivo para el alma en su transición. Estos rituales también ayudan a los vivos a enfrentar su propio dolor y a reconciliarse con la pérdida, creando un espacio para la sanación tanto individual como colectiva. En última instancia, la purificación y el encuentro con las sombras son pasos necesarios en el viaje del alma hacia la trascendencia. Este proceso, aunque desafiante, permite a la psique liberarse de las cargas del pasado y avanzar hacia un estado de mayor integración y totalidad. La muerte, vista a través de este lente, no es un final, sino un paso esencial en el ciclo eterno de transformación y renacimiento. Tras superar la etapa de purificación y la confrontación con las sombras, el alma comienza su ascenso hacia el inconsciente colectivo. Este concepto, fundamental en la obra de Carl Jung, representa un depósito universal de imágenes, arquetipos y patrones simbólicos compartidos por toda la humanidad. La ascensión al inconsciente colectivo no implica un abandono de la individualidad, sino una integración en una dimensión más vasta, donde el yo se diluye en una red de significados universales. Durante este ascenso, el alma experimenta un cambio radical en su percepción. Ya no se ve a sí misma como una entidad aislada, sino como una parte integral de un todo mayor. En esta etapa, las imágenes simbólicas se vuelven más abstractas y arquetípicas. En lugar de figuras específicas, el alma puede percibir patrones geométricos, luces o estructuras como mandalas, que representan la totalidad y la conexión cósmica. Estos símbolos reflejan la profunda transformación psíquica que está ocurriendo. El inconsciente colectivo, según Jung, no es un lugar físico, sino un estado de conexión con los patrones universales de la psique. Aquí, el alma entra en contacto con las fuerzas primordiales que moldean la experiencia humana, desde los mitos y las religiones hasta los sueños y los símbolos. En este nivel, el tiempo y el espacio pierden su relevancia, y el alma puede experimentar simultáneamente el pasado, el presente y el futuro como una unidad. Esta experiencia puede interpretarse como una forma de eternidad, donde la psique ya no está limitada por las categorías terrenales. El ascenso hacia el inconsciente colectivo está profundamente relacionado con el simbolismo de la luz. En muchas tradiciones espirituales, la luz representa la iluminación, la sabiduría y la conexión con lo divino. Jung observó que los relatos de experiencias cercanas a la muerte a menudo incluyen visiones de luz intensa, descrita como cálida, acogedora y trascendental. Estas visiones no son simples fenómenos biológicos, sino expresiones del inconsciente colectivo que simbolizan el proceso de integración del alma con lo eterno. Además de la luz, el alma puede experimentar encuentros con figuras arquetípicas que actúan como guardianes o mediadores del inconsciente colectivo. Estas figuras pueden incluir dioses, ángeles o seres de sabiduría que guían al alma en su ascenso. Estas imágenes son interpretaciones simbólicas de las dinámicas internas de la psique,
diseñadas para facilitar la transición hacia un estado de integración total. La conexión con el inconsciente colectivo también implica una revalorización de las experiencias terrenales. Al integrar las imágenes y los patrones del inconsciente colectivo, el alma puede reinterpretar su vida pasada desde una perspectiva más amplia. Los errores, los logros, los momentos de alegría y sufrimiento adquieren un nuevo significado, ya que se ven como partes de un proceso mayor de aprendizaje y evolución. Este reencuadre simbólico es esencial para que el alma pueda soltar las ataduras del pasado y avanzar hacia su próxima etapa. En esta etapa, el alma también puede experimentar un sentido de unidad con otros seres. Jung menciona que el inconsciente colectivo no es exclusivo de un individuo, sino que conecta a toda la humanidad. Este sentido de interconexión puede manifestarse como una experiencia de comunión con otras almas, ya sean aquellas que han fallecido previamente o las que aún están vivas. Esta percepción de unidad refuerza la idea de que la muerte no es un fin, sino una transformación hacia un estado de ser más amplio y conectado. Los rituales y prácticas espirituales realizados por los vivos también pueden influir en esta etapa. Según Jung, los rituales que enfatizan la unión con lo divino o el cosmos ayudan a crear un puente simbólico entre el fallecido y el inconsciente colectivo. Por ejemplo, las oraciones, los cánticos o las meditaciones grupales actúan como expresiones del inconsciente colectivo que facilitan el ascenso del alma. El concepto de sincronicidad también se hace evidente en este nivel. Eventos significativos, como fenómenos naturales o coincidencias simbólicas, pueden ocurrir durante este período, reflejando la conexión entre el alma en ascenso y el mundo terrenal. Estos eventos no son simples coincidencias, sino manifestaciones de cómo el inconsciente colectivo conecta lo visible con lo invisible. En última instancia, la ascensión al inconsciente colectivo no es un destino final, sino un paso esencial en el viaje del alma hacia la trascendencia. Aquí, el alma deja de percibirse como un individuo separado y se reconecta con los patrones universales que subyacen a toda la existencia. Este proceso no solo redefine la experiencia de la muerte, sino que también resalta la continuidad y la interconexión de la vida en todas sus formas. En la culminación del viaje del alma, aparece un arquetipo que Jung describió como el mandala. Este símbolo, que representa la totalidad, la perfección y la unión de los opuestos, es la imagen definitiva del retorno al cosmos. La aparición de este arquetipo marca el momento en que el alma completa su proceso de integración y encuentra su lugar dentro del orden universal. El mandala, presente en múltiples tradiciones culturales, es una estructura circular que simboliza el equilibrio entre el caos y la armonía. En este contexto, no es solo un diseño geométrico, sino una representación psíquica de la totalidad del ser. Para el alma, el mandala actúa como una puerta que conecta lo personal con lo universal, lo individual con lo cósmico. La experiencia de este arquetipo suele estar acompañada de un profundo sentido de paz y comprensión. El alma, habiendo enfrentado y superado sus sombras, se encuentra en un estado de equilibrio perfecto. Las dualidades que definieron su existencia terrenal, luz y oscuridad, vida y muerte, consciente e inconsciente, ahora se perciben como partes de un todo mayor. Este momento de unión no es una desaparición, sino una transformación en la que el alma se reintegra en el flujo eterno del cosmos. Este retorno al cosmos puede entenderse como una etapa de disolución, pero no en un sentido negativo. Jung describe esta disolución como el paso del individuo hacia una conciencia más amplia, en la que el yo deja de ser el centro y se convierte en una parte del todo. Es el final del viaje, pero también el inicio de una nueva forma de existencia. Las imágenes del mandala también aparecen en los sueños y las visiones de los vivos, especialmente durante momentos de crisis o transformación. Estas imágenes son un recordatorio de que la psique siempre busca el equilibrio y la integración. En el contexto de la muerte, el mandala simboliza no solo el cierre de un ciclo, sino también la continuidad de la vida en una forma más amplia y trascendental. La reabsorción del alma en el cosmos
también tiene un impacto en quienes permanecen en el plano terrenal. Los vivos, al experimentar sueños o fenómenos simbólicos relacionados con el fallecido, pueden encontrar consuelo en la idea de que la muerte no es un fin absoluto, sino una transformación hacia una dimensión más amplia. Este sentido de continuidad refuerza la conexión entre los mundos visible e invisible, ayudando a los vivos a encontrar significado en su pérdida. Finalmente, el retorno al cosmos no es solo un proceso individual. Según Jung, también es una manifestación del inconsciente colectivo que actúa como un puente entre la experiencia personal y la universal. Este puente no solo conecta al alma con el cosmos, sino que también une a la humanidad a través de sus narrativas compartidas de muerte, transformación y renacimiento. En este contexto, el viaje del alma se convierte en un reflejo del viaje de toda la humanidad hacia la integración y la trascendencia. Al contemplar el arquetipo del mandala y su significado, Jung nos invita a repensar nuestra relación con la muerte, no como una ruptura, sino como un paso esencial en el ciclo eterno de transformación y unión con el todo. La conexión entre psicología y religión adquiere un papel crucial en el proceso de transición del alma tras la muerte. Para Jung, las religiones han sido durante milenios las depositarias de un lenguaje simbólico que facilita a la psique comprender y procesar los momentos de transformación profunda, como la muerte. Estas prácticas y narrativas no solo funcionan como una guía espiritual, sino que también tienen una función psicológica esencial. Ayudan al individuo y a sus seres queridos a dar sentido a lo que parece incomprensible. En su obra Psicología y Religión, Jung destaca que las experiencias religiosas a menudo contienen verdades simbólicas sobre el alma humana y sus procesos internos. Las imágenes y rituales religiosos son representaciones de arquetipos que emergen del inconsciente colectivo. Por ejemplo, la figura del Salvador, presente en diversas tradiciones, simboliza la redención y la esperanza frente a la muerte, mientras que los relatos del juicio final o del renacimiento reflejan la dinámica de la purificación y la transformación psíquica. Estas narrativas arquetípicas no son exclusivas de una religión en particular, sino que trascienden culturas y épocas, revelando su naturaleza universal. Una de las contribuciones más notables de Jung a la comprensión de la religión es su insistencia en que los símbolos y rituales no deben tomarse literalmente, sino interpretarse como expresiones simbólicas del inconsciente colectivo. Por ejemplo, en el cristianismo, el acto de la resurrección no es simplemente un evento histórico, sino una poderosa representación simbólica de la capacidad de la psique para trascender la muerte y renacer en una nueva forma. De manera similar, el concepto de karma en el hinduismo y el budismo puede entenderse como un reflejo de cómo las acciones y experiencias de la vida impactan el proceso psíquico del alma tras la muerte. Los rituales funerarios son particularmente importantes en este contexto. En muchas culturas, estos rituales están diseñados no solo para honrar al fallecido, sino también para facilitar su transición hacia el más allá. Desde una perspectiva psicológica, estos rituales tienen un efecto dual. Ayudan al alma en su proceso de separación del mundo terrenal y ofrecen consuelo y estructura a los vivos. Por ejemplo, el encendido de velas puede simbolizar la luz que guía al alma en su camino, mientras que las oraciones y cantos colectivos actúan como un puente simbólico entre los vivos y los muertos. Jung también enfatiza el papel de la religión en preparar a los individuos para enfrentar su propia muerte. Las prácticas espirituales, como la meditación, la oración o la reflexión sobre textos sagrados, tienen un efecto profundo en la psique. Estas prácticas no solo fortalecen al individuo en momentos de crisis, sino que también desarrollan una capacidad para aceptar la muerte como parte del ciclo natural de la vida. En términos junguianos, estas prácticas ayudan a integrar la sombra y a conectarse con el self, la instancia más elevada de la psique que representa la totalidad. Además, Jung observa que muchas tradiciones religiosas ofrecen imágenes y narrativas que describen el viaje del alma tras la muerte. El bardo todol tibetano, por ejemplo,
detalla las etapas por las que pasa el alma mientras enfrenta proyecciones de su mente en forma de figuras aterradoras o benevolentes. Para Jung, estas descripciones no deben tomarse como relatos literales, sino como metáforas del proceso psíquico de integración y transformación. De manera similar, los conceptos cristianos del purgatorio o la ascensión pueden interpretarse como simbolismos de la purificación del alma y su unión con el inconsciente colectivo. La relación entre psicología y religión también se manifiesta en los fenómenos sincronísticos que ocurren alrededor de la muerte. Jung describe como eventos aparentemente coincidentes, como la aparición de aves, sonidos inusuales o sueños significativos, suelen acompañar el fallecimiento de una persona. Estas sincronicidades no son simples casualidades, sino manifestaciones de un orden psíquico más profundo que conecta a los vivos y los muertos. En este sentido, la religión y la espiritualidad proporcionan un marco simbólico para interpretar y dar significado a estos fenómenos. Finalmente, Jung subraya la importancia de permitir que cada individuo encuentre su propia conexión con lo divino. Si bien las religiones organizadas ofrecen estructuras y símbolos compartidos, la experiencia espiritual es, en última instancia, personal. Jung creía que la imposición de dogmas o creencias rígidas puede generar conflictos internos en lugar de facilitar la integración psíquica. En cambio, una conexión auténtica con lo sagrado, basada en la experiencia personal y la introspección, permite a la psique navegar la muerte y la vida con mayor sentido y propósito. En conclusión, la relación entre psicología y religión es fundamental para comprender el tránsito del alma tras la muerte. Los símbolos, rituales y narrativas religiosas no solo reflejan los arquetipos del inconsciente colectivo, sino que también ofrecen herramientas prácticas y simbólicas para enfrentar la muerte con dignidad y comprensión. En este proceso, la religión no debe verse como una mera tradición cultural, sino como una manifestación de las profundidades de la psique humana y su conexión con lo eterno. La sincronicidad, un concepto desarrollado por Jung, adquiere un papel especial en los primeros días tras la muerte. Jung define la sincronicidad como una coincidencia significativa entre eventos internos, psicológicos, y externos, físicos, que no están relacionados causalmente, pero que comparten un profundo significado subjetivo. En el contexto del tránsito del alma, estas experiencias actúan como señales que conectan a los vivos con los procesos simbólicos del más allá. Uno de los ejemplos clásicos de sincronicidad relacionado con la muerte es la aparición de fenómenos naturales en el momento del fallecimiento. Relatos de relojes que se detienen, pájaros que llegan inesperadamente o luces que parpadean coinciden con la partida del alma y son interpretados como reflejos simbólicos de esta transición. Jung explica que estos eventos no deben verse como meras casualidades, sino como expresiones del inconsciente colectivo que conectan lo terrenal con lo trascendental. En los sueños de los vivos, la sincronicidad también se manifiesta con gran fuerza. Muchas personas reportan sueños en los que se despiden de un ser querido justo antes o después de su muerte. Estos sueños suelen estar cargados de símbolos, como paisajes luminosos, figuras protectoras o palabras que parecen transmitir mensajes. Jung interpretaría estas experiencias como una expresión del vínculo psíquico entre los vivos y los muertos, mediado por el inconsciente colectivo. La sincronicidad también puede ocurrir en el entorno físico del fallecido. Por ejemplo, objetos personales que caen sin explicación aparente o sonidos inesperados en la casa pueden percibirse como señales de la presencia del alma en transición. Estas experiencias, aunque difíciles de explicar desde un marco materialista, son profundamente significativas para quienes las viven y pueden ayudar a procesar el duelo. Además, Jung observó que la sincronicidad tiende a intensificarse en momentos de transformación, como nacimientos, muertes o crisis emocionales. Esto se debe a que en estos momentos la psique está más abierta a lo luminoso, ese aspecto de la experiencia que conecta lo humano con lo divino. La muerte, al ser uno de los eventos más significativos de la existencia, es un catalizador natural para la sincronicidad. Estas coincidencias también tienen una función terapéutica.
Para los vivos, la sincronicidad actúa como un recordatorio de que la muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia otro estado de existencia. Al interpretar estas experiencias como señales de conexión, los vivos encuentran consuelo y sentido en su pérdida. De manera similar, para el alma en transición, la sincronicidad puede servir como una guía que le asegura que está en el camino correcto hacia la integración con el inconsciente colectivo. Desde una perspectiva simbólica, la sincronicidad también subraya la continuidad entre la vida y la muerte. Jung describe cómo estos eventos conectan mundos aparentemente separados, como el físico y el espiritual, creando un puente simbólico que permite a los vivos participar en el viaje del alma. En este sentido, la sincronicidad no solo refleja el proceso de transformación del alma, sino que también reafirma la interconexión de toda la existencia. En conclusión, la sincronicidad en los primeros días tras la muerte no es un fenómeno aislado, sino una parte integral del proceso de transición. Estas coincidencias significativas actúan como un lenguaje simbólico que conecta el mundo físico con el psíquico, ofreciendo orientación, consuelo y un sentido de propósito tanto para los vivos como para el alma en tránsito. Al comprender la sincronicidad como una expresión del inconsciente colectivo, Jung nos invita a reconocer que la muerte, lejos de ser un vacío, es una puerta hacia lo eterno. El 9º día marca un punto culminante en el viaje del alma, según la perspectiva de Carl Jung. En esta etapa, el alma ha atravesado las fases iniciales de transición, purificación y confrontación con las sombras, así como su ascenso hacia el inconsciente colectivo. Ahora, el alma experimenta un proceso de renacimiento simbólico, liberándose de las últimas ataduras del ego y alcanzando una integración plena con la totalidad del cosmos. Este renacimiento no debe interpretarse como una recreación literal del ser en un sentido material, sino como un proceso de transformación profunda. El alma, que en las primeras etapas de su viaje se definía a través de las experiencias, apegos y características de la vida terrenal, ahora se redefine en términos universales. Según Jung, esta transformación implica una disolución de la individualidad aislada para integrarse en una conciencia más amplia y trascendental. En este punto del viaje, el alma experimenta un estado que Jung describe como unidad psíquica. Aquí, la separación entre consciente e inconsciente, entre lo terrenal y lo trascendental, se disuelve por completo. Este estado de unión puede representarse simbólicamente a través de imágenes como el mandala, que simboliza la totalidad y el equilibrio perfecto. La psique ya no está fragmentada, sino que se percibe como un todo unificado. El concepto del renacimiento simbólico tiene paralelos en muchas tradiciones espirituales y culturales. En el cristianismo, la resurrección representa la vida eterna y la victoria sobre la muerte. En el hinduismo y el budismo, el ciclo de muerte y renacimiento culmina en el moksha o nirvana, la liberación final del alma de las ataduras del samsara. Jung interpreta estas narrativas como manifestaciones arquetípicas del inconsciente colectivo, diseñadas para dar sentido a la experiencia humana más allá de la muerte. Desde el punto de vista psicológico, este renacimiento simboliza la integración final del self, el núcleo central de la psique que representa la totalidad. En vida, el self suele estar eclipsado por el ego y sus preocupaciones terrenales. Sin embargo, tras la muerte, el ego pierde su relevancia, permitiendo que el self emerja como la instancia predominante. Este proceso refleja lo que Jung llamaba individuación, pero en una escala más amplia y cósmica. Este nuevo estado de ser también implica un cambio en la percepción del tiempo y el espacio. Mientras que en la vida terrenal, la psique está limitada por la linealidad del tiempo y las restricciones físicas, en esta etapa final el alma se percibe como parte de una eternidad sin límites. Jung describe esta experiencia como una conexión con lo eterno, donde el alma ya no está sujeta a las categorías terrenales de pasado, presente y futuro, sino que existe en un estado de simultaneidad y plenitud. La sensación de unidad que caracteriza este estado también tiene implicaciones para los vivos. Jung
observó que quienes han perdido a un ser querido a menudo experimentan fenómenos simbólicos que sugieren la continuidad del alma. Sueños, visiones o eventos sincronísticos pueden actuar como recordatorios de que el alma no ha desaparecido, sino que ha trascendido hacia una nueva forma de existencia. Estas experiencias no solo consuelan a los vivos, sino que también refuerzan la conexión simbólica entre el mundo material y el espiritual. El renacimiento del alma también puede ser interpretado como un retorno al origen. En este sentido, el alma no se pierde en la totalidad, sino que encuentra su lugar dentro del flujo eterno de la existencia. Esta idea tiene resonancias con el concepto de reintegración en las tradiciones místicas, donde el individuo regresa a la fuente de toda creación. Para Jung, esta etapa simboliza la culminación del viaje del alma, donde todas las polaridades y dualidades se resuelven en un estado de armonía. Este estado final no es estático, sino dinámico. Aunque el alma ha alcanzado un nivel de integración total, su conexión con el inconsciente colectivo implica una participación continua en los procesos creativos del cosmos. Desde esta perspectiva, el renacimiento no es un punto final, sino una etapa dentro de un ciclo eterno de transformación y evolución. Este ciclo, que se repite en diferentes formas a lo largo de la vida y la muerte, refleja el movimiento constante de la psique hacia una mayor complejidad y totalidad. Los rituales y prácticas espirituales realizados por los vivos también tienen un impacto en esta etapa final. Según Jung, estas actividades actúan como expresiones simbólicas que ayudan a los vivos a aceptar la muerte y a comprenderla como parte de un proceso más amplio. Por ejemplo, las ceremonias de despedida que enfatizan la conexión entre el fallecido y el cosmos pueden actuar como un puente simbólico que facilita el renacimiento del alma en el inconsciente colectivo. En última instancia, el nuevo nacimiento del alma no solo redefine la experiencia de la muerte, sino que también transforma la percepción de la vida misma. Al comprender la muerte como un proceso de integración y trascendencia, Jung nos invita a repensar nuestras propias vidas en términos de conexión, significado y continuidad. Este enfoque no solo alivia el temor a lo desconocido, sino que también resalta la riqueza simbólica de la existencia humana y su relación con lo eterno. La perspectiva de Carl Jung sobre los primeros 9 días después de la muerte nos ofrece una visión simbólica y psicológica profundamente rica, que trasciende las interpretaciones puramente materialistas o religiosas. Para Jung, este período es un viaje de transformación que lleva al alma desde la separación del cuerpo físico hasta su integración en el inconsciente colectivo y, finalmente, su unión con el cosmos. A través de las etapas de purificación, confrontación con las sombras, ascenso al inconsciente colectivo y renacimiento, Jung describe un proceso que no solo redefine la muerte, sino que también ilumina aspectos fundamentales de la vida. Este enfoque nos invita a comprender la muerte no como un final, sino como un paso dentro del ciclo eterno de transformación y trascendencia. Además, la interacción entre los símbolos, los arquetipos y las prácticas espirituales resalta la importancia del lenguaje simbólico en nuestra comprensión de la muerte. Tanto para el alma en tránsito como para los vivos que la rodean, estos símbolos actúan como guías, ofreciendo sentido, consuelo y conexión. En última instancia, Jung nos deja con una visión de la muerte que es profundamente humana y universal. Este viaje no solo nos invita a enfrentar nuestra propia mortalidad con coraje y comprensión, sino que también nos recuerda nuestra conexión con el todo, destacando que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo flujo eterno.